Señoras y señores, muchísimas gracias. Aquí continuamos con su revista Tele 15. Vamos a hablar hoy también con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado al Congreso Nacional por el Frente Amplio, quien está con nosotros. Así que muy buenos días, don Juan Dionisio. Buenos días, para mí es un honor compartir con Geraldino Calendario y el público que ve toda la mañana este programa. Qué bueno que usted está por aquí. Gracias. Bueno. ¿Cómo va todo? Bien. Bien, bien. El presidente le devolvió el código. ¿Se lo devolvió? Bueno, eso demuestra, la comisión tiene hasta hoy para presentar el informe. Hay sesión hoy, hay sesión mañana. Entonces, vamos a ver qué decide la comisión, porque se supone que hay separación de poderes. Hay separación de poderes. Sí, porque se supone que el primer poder del Estado es el Congreso, es decir, el presidente no puede dar instrucciones al Congreso en un Estado democrático y social de derecho. Entonces, el Pleno de la Cámara de Diputados le otorgó esa facultad a la comisión especial que encabeza el honorable diputado Alex Jiménez, y tiene hasta hoy esa comisión para presentar el proyecto. La comisión tiene la facultad de hoy también dejarlo sobre la mesa, que pienso que es lo que va a pasar, porque ciertamente necesitamos un código penal, pero no un código como el que está discutiendo la comisión. Va a haber modificaciones. ¿Qué tiene que estar conociendo la comisión? El código no se va, obviamente, a aprobar porque hay voluntad en la Cámara de Diputados de modificar el código. Okay. Y la modificación requiere que tenga que volver al Senado. Y ya la legislatura termina el 25, es decir, termina mañana. No creo que haya tiempo que se discuta hoy y que entonces se le envíe, ya porque ya se aprobó en primera lectura, pero ese mandato del presidente de la República, que tiene mayoría en el Congreso, obviamente será escuchado. Será escuchado. Por su mayoría en el Congreso. Hay 46 proposiciones diferentes sobre modificaciones en el código, ¿es así? Hay más. ¿Más? Sí, porque de la 93 exposiciones de la vista pública que se hicieron el lunes, de ahí salieron casi 58 propuestas de modificaciones a artículos. Nosotros también tenemos varias propuestas de artículos, sobre todo que tienen que ver con el tema que tiene que ver con corrupción, con derechos y delitos contra la nación. Los eximentes, ahí salieron muchos temas sobre las jurisdicciones especializadas, que son un atraso. Las jurisdicciones especializadas para los militares, los eximentes, no solamente de la iglesia, sino del Estado. Es decir, tú no puedes eximir de responsabilidad patrimonial al Estado que actuó contra ti de manera injusta. ¿Cuánta gente hay presa porque la policía le sacó una confesión a palo limpio y lo condenaron a 12, a 10, a 15, 20 años? Si él se demuestra que es inocente, el Estado tiene que pagarle esos 10 o 15 años que duró preso ahí de manera injusta. Entonces, esas son de las cosas que el código tiene que ver, el tema de que la posibilidad de que los condenados por actos de corrupción puedan ser indultados o puedan ser amnistiados, el código lo establece. Hay esa posibilidad. Entonces, y el tema que tú magistralmente planteabas en tu comentario, cuando hablaba del tema de las niñas embarazadas. ¿Cuánto de esas son incesto? Pero aquí hay un estudio que hizo una empresa, una institución española, en un lugar del sur que se llama Hondo Valle, que tú lo conoces. Y ahí ese % de niñas embarazadas eso se eleva a un 37%. ¿En ese punto? En ese municipio. Entonces, que se hizo, incluso se presentó y como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, esa es una tragedia en la sociedad dominicana. ¿Y a qué se debe? Bueno, a lo que señala. Geraldino decía, aquí hay una concentración de la riqueza y eso se expresa en la concentración política
y esa concentración política se expresa en el Estado, y entonces el Estado no expresa condiciones para mejorarle la calidad de vida a la mayoría de la población dominicana. Es decir, a pesar de que la Constitución en su artículo 219, 217, 18, 19 habla de la distribución de la riqueza, esta Constitución, aquí no se distribuye la riqueza. Entonces, los niveles de pobreza llevan a eso. Tú lo decías muy bien, perfectamente. No creo que de esas 7,000 niñas embarazadas en el 2023, hay que ver también, hay un porcentaje también de esos que entran que son de nacionalidad haitiana. También, pero no deja de preocupar. Porque veo el periódico El Día que hoy señala que los embarazos en adolescentes han bajado. El tema de aquí, el tema de las estadísticas en la República Dominicana, y de hecho nosotros presentamos un proyecto sobre el tema de la Oficina Nacional de Estadística, es que aquí todas las instituciones tienen su propia estadística y no hay uniformidad en ellas. Entonces, cuando tú te pones a leer lo que dice la Oficina Nacional de Estadística con relación al último censo, dice que han decrecido los embarazos en la República Dominicana. Pero cuando tú puedes ver un análisis que hace por provincia la Oficina Nacional o el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tú ves que hay contradicciones entre uno y otro. Entre uno y otro. Bueno. Pero el Banco Central también hace sus propias estadísticas. Y entonces tú también ves que hay contradicciones. Bueno, en esta semana, el pasado lunes en la tarde fue que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció lo de la petición del presidente para efectuar el asunto. Y lo reconfirmó el presidente en la semanal. Entonces hizo la reconfirmación. Entonces, dada esa situación, nos gustaría saber, porque cuando el presidente Pacheco hizo el anuncio, él lo hizo como que el Poder Ejecutivo le estaba pidiendo autorización a la Cámara de Diputados o al Congreso para hacer ese acto desde el Teatro Nacional. ¿Es así o cómo es? ¿El Congreso tiene que dar la autorización o no? Obviamente es una facultad, no ni siquiera de la Cámara de Diputados ni del Senado, sino la reunión conjunta de ambas cámaras. De la Asamblea. Es la Asamblea, que se llama así. Es la Asamblea Nacional que tiene que tomar esa decisión. Entonces, ¿qué va a pasar? En el día de hoy está convocada esa reunión conjunta, porque recuérdense que el Congreso Nacional tiene que revisar las actas que elige el presidente de la República. Entonces, va a haber una reunión conjunta de ambas, hoy, miércoles, de ambas cámaras en la Asamblea Nacional, que tú muy bien dices, ese es el espacio de poder de la sociedad dominicana, porque donde está representada el pueblo y la mayor diversidad ideológica y política está expresada en la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que tomar una resolución y una decisión de trasladar la Asamblea Nacional a otro lugar, que no entiendo por qué el Teatro Nacional, porque puede perfectamente ser en el Centro Olímpico o en el Palacio de los Deportes, porque tú decías muy claro. Hasta en un car wash pueden hacerlo, por ejemplo. Pero tienen que decidirlo, pero ¿por sí. qué? Bueno, una de las razones que se esgrime para que sea ahí, primero porque vienen una cantidad de invitados e invitadas, de mandatarios, de reyes, de ministros, que la Asamblea Nacional es insuficiente porque coge apenas 600 personas y el Teatro Nacional coge 1.500 personas. Y por primera vez también a los legisladores se le va a permitir que lleven un invitado, porque nunca se estilaba que los ¿Y por qué hay que permitirlo? Si eso es una reunión protocolar de la Asamblea, entonces ¿es lo que podemos limitar los invitados de los diputados? Mira, tienes razón. Una de las cosas que la República Dominicana tiene que trabajar es la institucionalidad. Yo leí la Constitución 43 veces, de todas las veces que la había leído antes,
porque la herramienta que tienen los diputados, los congresistas, en términos generales, es la Constitución, la única herramienta que tienen. Y una de las quejas con la que yo me voy del Congreso es de que la ausencia de conocimiento de la Constitución de la República de parte de muchos legisladores hacen imposible que la República Dominicana esté en mejores condiciones. Porque si el Congreso aplicara lo que dice esa Constitución, es decir, porque los legisladores no solamente representamos y legislamos, sino que fiscalizamos y controlamos. Exacto. No solamente fiscalizar, es controlar, pero nosotros no tenemos una ley de fiscalización, no existe. El reglamento que se está discutiendo hoy trae elementos novedosos porque el Congreso, históricamente, con raras excepciones, ha perdido la hegemonía con relación al Poder Ejecutivo. Eso que dijo María Teresa de que el gobierno se tragó el Estado es real. Si hubiese aquí una real independencia de poderes, la República Dominicana tuviera por otro camino mucho mejor, mucho mejor. Pero ahora, a partir del 16 de agosto, con la llegada del PRM al poder, con una mayoría congresual histórica, pero que cuando tú analizas la Constitución es imposible. Es decir, esos 146 diputados y diputadas del PRM, si tú le pones el análisis constitucional, tú estás diciendo que hay 22 diputados que ellos no deben de tenerlo. Sin embargo, se les permitió y por eso tienen posibilidad de pasar, de tener una mayoría calificada para pasar incluso leyes orgánicas. ¿Y por qué esos 22 no le corresponden? Porque si tú haces un análisis del artículo 75, el numeral 12 de la Constitución, y tú agarras el 209, numeral 2 de la Constitución, y el 81 de la propia Constitución te está diciendo que donde se eligen 2 o más, tiene que haber representación de la minoría. Es decir, el PRM no puede haber sacado los 7 diputados de ultramar, o los 5 diputados de San Francisco, o los 5 diputados de la Romana. Eso es inconstitucional, porque para eso tienen que elegirse 2 o más. ¿Para qué? Aunque si somos 2 y tú sacas 99 y yo 1, yo tengo que estar representado, dice la Constitución. Entonces, si hay 5... ¿Y eso no choca entonces con otro artículo? Eso está chocando con la ley electoral. Porque, claro, que está chocando por la ley, choca no solamente con la ley electoral, que la Constitución está por encima de la ley electoral, pero nadie, la Junta, por ejemplo, no debió de permitir eso, porque no fue solamente el PLD, es decir, la calidad de la democracia que habla de la Constitución no puede permitir que tú con el 48% de los votos congresuales tú tengas el 76% de la representación, porque eso es violatorio a la Constitución. Tú puedes tener la mayoría porque te la ganaste, pero es la propia Constitución que te dice que en los puestos colegiados tú no te lo puedes llevar todo en una demarcación, porque tiene que estar representado lo que otro participa. Ahora, si no participa nadie, ya es otra cosa. Todo. Sí. Pero si uno participó y se eligen 2 o más, ese tiene que estar representado. Lo dice la Constitución, no lo dice Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Artículo 209, numeral 12 de la Constitución. El artículo 81 de la Constitución y el 75.12. Entonces, una combinación de esos artículos dice, no es posible, porque somos un Estado social, democrático y de derecho. Y si somos un Estado social, democrático y de derecho, no somos iguales, porque tú tienes mayoría, pero tenemos los mismos derechos. Entonces, todo esto, cuando estemos examinando las actas hoy, que eligió el presidente de la República, que es un mandato constitucional, nosotros deberíamos de haber llamado a la Junta Central Electoral y decirle, explíquenos esto. Y eso entonces no entra en contradicción, porque ahí está lo del método de Hong, que ha sido tan cuestionado y que quizás jugó un rol importante
en lo que fue la composición del ordenamiento político en un momento determinado, pero que a todas luces se ve desfasado por un lado, pero también que choca con la propia Constitución. Pero no solamente el método de Home, es la boleta cerrada y bloqueada, que también es anticonstitucional. Porque el tema es que, y lo he comprobado ahora, no, vamos a aprobar la ley, pero esa ley choca con la Constitución. No, pero si choca con la Constitución, no se aplica. Claro que se están aplicando. Aquí hay muchísimas leyes que son contrarias a la Constitución y se están aplicando. Porque esta Constitución del 2015 está mandando a modificar 121 leyes y no se han modificado todas. Apenas ni el 50% de esas leyes se han modificado o se han promulgado nuevas leyes. Entonces, tú no puedes aprobar leyes contrarias a la Constitución porque los funcionarios te la aplican. Entonces tú tienes que ir al Tribunal Constitucional y esa no es la función del legislador. Entonces yo creo que la sociedad dominicana tiene que empoderarse de ese tema, porque la gente habla del método de Home. Es verdad que es injusto, pero es la boleta que a ti te obligan a votar por un partido y un candidato. Vamos a decir, ¿de dónde tú eres? De Yamasá. De Yamasá. En Yamasá es Monteplata. Ahí se eligen 3 diputados. Sí. Entonces, tú tienes una boleta cerrada y tú no votas por los 3, tú votas por uno. Por uno. Pero tus representantes son 3. Si tus representantes son 3, tú tienes derecho a votar por 3, porque esos son los que te representan, para que tú escojas libremente cuáles son los 3 que tú quieres. Y pueden ser de 3 partidos diferentes o del mismo partido, los 3, si tú lo entiendes. Y que gane el que tenga más votos. Y que gane. Tú puedes decir, bueno, mira, yo voy a votar este candidato del Frente Amplio, a mí me gusta, pero y 2 de mi partido. O no quiero votar por los 3 de mi partido, voy a votar por uno de mi partido y voy a votar por 2 más de otro partido diferente. Eso es lo que se llama boleta abierta y desbloqueada. Pero a ti te obligan a votar por un solo partido y por un solo candidato cuando tus representantes son 3. Sí, entonces, sí. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que discutir. Y eso es lo que nos lleva a esto, que tú estás votando por uno. Pero todas esas cosas que usted señala, si de verdad se quieren modificar la Constitución, debía de modificar. Es un tema interesante para introducirlo. No es que eso esté en la Constitución. El tema es que cuando estamos discutiendo la ley 2023, que ya yo estaba en el Congreso, cuando nosotros planteamos esto, porque lo planteamos y las actas están ahí, me dijeron, hay que aprobar esta ley. Y una ley que Nanfi Rodríguez se encargó de ella, a retazo, eso fue... Como la ley de partido entonces, sí. Como el código. ¿Por qué no? Algunas veces las leyes se aprueban express, ese es un tema, a pesar de que el Congreso tiene buenos técnicos y tiene buenos legisladores, pero muchas veces se impone el tema de la mayoría en el Congreso, que lamentablemente es así. Pero tenemos que pensar, porque cuando nosotros legislamos, y es lo que yo le digo a los congresistas, cuando nosotros legislamos, no legislamos para nuestro partido, legislamos para todos los dominicanos. Sí. Por eso el código hay que verlo bien, porque se define la política criminal del Estado y el comportamiento de todos los ciudadanos, porque tú no puedes alegar ignorancia a la ley. La ley te la van a aplicar. Te la van a aplicar. Es lo mismo que la ley del DNI. O ahora no se la aplican. aplican. La han dejado como si nada, ¿eh? No, pero está ahí, a cualquiera se le pueden aplicar. Sí, pero que esa ley después que fue aprobada, hay mucha gente con una epidermis muy sensible. Pero porque yo voté que no, el que fue el único que votó que no por esa ley de 126 diputados que habíamos. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana tiene que vigilar mucho más el trabajo que hacen los legisladores y los legisladores mostrar más independencia, porque la Constitución le da mucho poder al Congreso, mucho poder al Congreso. Es verdad que todavía el artículo 210 de Santana del 1844 persiste en el 128 hoy, porque el único poder unipersonal importante que tiene la República Dominicana es el poder ejecutivo, porque el Congreso es colegiado, los ayuntamientos son 2 órganos, el Tribunal Constitucional es colegiado, la Suprema Corte es colegiado, la Junta Central Electoral es colegiado, el Defensor del Pueblo es colegiado, el Tribunal Superior Electoral es colegiado,
La Defensoría Pública también es colegiada. Y el único poder personal, que es el presidente de la República. Entonces, la Constitución le da 32 funciones y se lo divide, esas 32 funciones, en 3 momentos: como jefe del gobierno, como jefe del Estado y como jefe de gobierno y Estado. De hecho, es al único ciudadano que la Constitución le llama jefe. Es verdad. Al único, después a más nadie se le dice jefe. En la Constitución se le llama presidente del Tribunal Constitucional, pero él es el jefe. Jefe del Estado. Sí, Jefe del Estado. jefe de Ese es el Estado. único. Entonces, Eso fue de Santana. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo nunca para nada, ¿eh? Y Trujillo, entonces, matamos de que el jefe, pero seguimos teniendo jefe. Con otros jefes. Con otros. Juan Dionisio, usted preside la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y hay un tema aquí en el país que quizás, yo digo que es una bomba de tiempo, que lo vemos recurrentemente y que muchas veces simplemente nos damos cuenta de la situación que se está viviendo cuando hay un lío como el que ocurrió en la cárcel La Victoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las cárceles de este país? El negocio, el tema de la cárcel del país es que está documentado porque la Comisión de Derechos Humanos si trabajó un tema, y de hecho la procuradora se refirió ayer en su rendición de cuentas, si trabajó un tema fue el tema del sistema penitenciario y del sistema carcelario. El tema de la cárcel es un gran negocio. La cárcel, las 41 cárceles en la República Dominicana, lamentablemente... Entonces nosotros tenemos más cárceles que provincias. Sí, claro, tenemos 41 centros de detención y entonces tenemos el único país del mundo que hay cárceles que son cuidadas por agentes penitenciarios especializados en eso, pero hay cárceles que la cuida la policía, hay cárceles que la cuida la marina, hay cárceles que la cuida el ejército. Es decir, eso es un desastre. Porque hay varios modelos penitenciarios. Porque hay varios negocios penitenciarios. Ah, ok. O sea, pero eso está documentado. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que la Victoria maneja casi 100 millones de pesos mensual. Por eso nunca ha podido entrar al nuevo sistema. Entonces, pero no solamente son las cárceles. Eso cuando tú integras los 450 cuarteles que tiene la República Dominicana, tú estás diciendo que hay un negocio de más de 2.000 millones de pesos al mes. Este tema es el tema corrupción e impunidad en la República Dominicana. Y ese es un tema que la sociedad dominicana tiene que enfrentar. Es decir, aquí hay que hacer un pacto contra la corrupción y la impunidad y por la ética y la honestidad en el ejercicio público. Hay que hacer un pacto. Mira lo que está diciendo la magistrada Miriam Germán, que ella tuvo que enfrentar serio problema interno por su actitud honesta en el ejercicio de la función pública. Interna, Juan Dionisio, duro. se nos acabó el tiempo, la lamentablemente. impunidad en la sociedad dominicana. Muchísimas gracias, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio. A ustedes nos vemos mañana.